invitar a que abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 14 y verso número 5. Juan, capítulo 14 y verso 5. Les quiero compartir también una agradable noticia. Con el favor de Dios, ya empezamos un programa de radio en el estado de San Luis Potosí, México. Entramos a esta frecuencia y todo es por las cápsulas. De ahí se metieron las cápsulas. Ahora piden que llevemos el servicio, la predicación de los domingos al programa de radio. Así es de que Dios permita y nos dé gracia para que aquello siga, para extender el mensaje del Evangelio. Una pregunta antes de que leamos la palabra del Señor: ¿cuántos conocen a Jesús? ¿No? ¿Y cuántos conocen a Jesús? Sí lo conocemos. Vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Juan capítulo 14 y verso número 5. Tomás le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Es la pregunta que hizo Tomás. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por la lectura de tu palabra. Oramos a ti pidiéndote por Moisés, Aarón. Te pedimos también por Israel, Mónica, Adriana, Génesis y la nieta de Tere y Víctor, Señor. Y si alguien no está en nuestra mente en este momento, tú la conoces. Ponemos en tus manos a tus hijos y tus hijas, Señor, pidiéndote que donde haya enfermedad, tú pongas la salud. Donde haya necesidad, tú pongas la provisión. Donde haya guerra, tú pongas la paz. Para que sí, nosotros podamos decir: en tu nombre hay poder, en tu nombre hay respuesta. Por tu palabra te pido, Señor, abre nuestro entendimiento para entenderla, aquilatarla y ponerla por obra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Puede tomar asiento, hermano, hermana, en el nombre del Señor. Entonces Tomás le dice al Señor: ¿cómo vamos a conocer el camino? Era la pregunta. ¿Cómo? ¿De qué manera vamos a conocer el camino? Verso 6, Jesús le contesta: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, ¿por qué surge la expresión el camino? Y es importante entender esto. A nivel popular se dice: todos los caminos llevan a Roma. ¿Lo ha escuchado? Muy bien. Durante el tiempo del Imperio Romano en su mayor esplendor, Roma construyó caminos, calzadas, avenidas, como le quiere usted llamar, muy amplios, y todo conducía hacia Roma y de Roma hacia los diferentes lugares donde habían conquistado. ¿Por qué tantos caminos había en el Imperio Romano? Porque es donde caminaban los ejércitos, sea para ir a conquistar o regresar de la conquista, y todos se reportaban en Roma, en la capital del imperio. Entonces, por eso se decía: todos los caminos llevan a Roma. Entonces aquí, hablando de caminos, ¿cuál es el camino?, pregunta Tomás. ¿Cómo lo vamos a conocer? No somos romanos, no somos soldados, no venimos de la guerra, ni vamos a una guerra. Y Jesús contesta: no hablo del camino del Imperio Romano, no hablo del camino de los guerreros, los ejércitos de Roma. Estoy hablando del verdadero camino. Y Jesús dijo: yo no soy la calzada, yo no soy la avenida, yo no soy el freeway, yo soy el camino. Pero además del camino, soy la verdad. ¿Y qué más? Y soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, le contesta Jesús a Tomás. Verso número 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Nos has hablado del Padre, ahora muéstralo, y con eso nos conformamos. Y Jesús le contesta: tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. Fíjate bien, tanto tiempo estoy con ustedes. Tomás pregunta por el camino y tú preguntas que te muestre al Padre. Entonces,
anduvieron con el Señor, caminaron con el Señor, comieron con el Señor, vieron milagros, prodigios, maravillas que el Señor hizo, pero no lo conocían. ¿Cuánta gente en las congregaciones cristiano-evangélicas donde se lee y se expone la palabra del Señor? Mucha gente tiene años en ese lugar, conoce los cantos, conoce los himnos, conoce a los hermanos, conoce la vida de todo mundo, pero no conoce al Señor. Y es muy importante entender esto. Tanto tiempo que estás en una congregación y todavía no conoces a Jesús, todavía no conoces la divinidad de Jesús, todavía no conoces la eternidad de Jesús. El que me ha visto a mí, dijo el Señor, ha visto al Padre. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices? Muéstranos al Padre. ¿Cómo te atreves a decir esto? ¿Que no has andado conmigo tanto tiempo? Vamos a imaginarnos que Jesús nos hiciera un examen del conocimiento de Él. ¿Lo aprobaríamos o nos reprobaría el Señor? Si Él nos examinara en forma individual a cada uno de nosotros. Muy bien, regrésese al verso número 7. Fíjate bien. Si me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. ¿Qué les parece? Si me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Repito, andaban con Él, caminaban con Él, comían con Él, desayunaban con Él. Todo su entorno de vida era en cuanto a Jesús. Dice, pero Jesús les dice, si me hubieran conocido, si supieran quién soy yo, hubieran conocido a mi Padre. Ahora vea lo que le dice. Desde ahora que les estoy dando la revelación, desde ahora le conocen y le han visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, importante entender esto. No le conocían. Ahora la pregunta, ¿qué nos espera a nosotros? Que por fe andamos, oímos predicaciones, etcétera, y creemos conocer al Señor. Muy bien, venga conmigo por favor a entender este punto. ¿Cuántos de nosotros como cristianos estamos llenos de tradiciones y costumbres? La celebración esta, la celebración otra, la celebración de arriba, la celebración de abajo, tradiciones, tradiciones, tradiciones y costumbres que se celebran de muchas formas y de mil maneras. Entretenimientos en las congregaciones. Hay que divertir a la gente para que no se vaya. Hay que entretenerlos para que estén a gusto, etcétera, etcétera. Pero ¿conocen al Señor? ¿Conocemos al Señor? Hay gente que sabe todas las alabanzas que hay, pero ¿conoce al Señor? Conoce himnos, cantos, etcétera. Pero la pregunta es, ¿conoce al Señor? Y es el punto clave que quiero compartir en esta hora. Venga conmigo a Lucas capítulo 24. Hacia atrás, dele a su Biblia. Es el libro anterior, Lucas capítulo número 24 y el verso número 11. Ya había resucitado el Señor. Ya les habían avisado todo lo que había pasado en cuanto a la resurrección del Señor. Y es muy importante entender este momento del trasfondo histórico. Ya les habían avisado. Y entonces, vea lo que pasa. Verso 11. Y a ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Los discípulos que habían caminado con el Señor, cuando llegan las mujeres dicen, ya resucitó. ¿Están locas estas mujeres? ¿Qué disparates estás hablando? Que ya resucitó. Y no lo creyeron. Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será sacrificado.
La señal es como la señal de el profeta Jonás: estará 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra y resucitará. Todo eso les explicó el Señor, pero cuando les hablan de la resurrección no creyeron. Escucha bien esto: nosotros tenemos que aprender a creerle al Señor, a creerle al Señor. Un ejemplo te voy a dar. Dios dice que bendijo a David. Ahora, ¿la bendición se queda en David o también es para nosotros? También es para nosotros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No leer la Biblia como una historia donde qué bonito, Dios bendijo a David y por consecuencia pudo matar al gigante Goliat. Dios bendijo a David y llegó a ser el rey de Israel siendo un simple cuidador de ovejas. Aquí tengo que decir, yo en lo personal, lo que Dios hizo con David también lo va a hacer conmigo. De la nada Él me saca para ponerme en un lugar de autoridad. Lo que Él hizo con David lo va a hacer conmigo. Que lo que Dios hizo, vamos a decir, con Elías. Si Elías fue levantado en un carro de fuego, yo también seré levantado a la gloria del Señor. Tengo que aplicármelo a mí. Pero a veces leemos la Biblia y decimos: es que esto pasó con Eliseo, esto pasó con Elías, esto pasó con fulano, esto pasó con perengano. Hermano, hermana, la Escritura dice: las cosas que se escribieron para nosotros se escribieron, para aplicarlas a nuestra vida, aplicarlas 100% a nuestra vida. Voy a hacer un comentario con mucho respeto, con mucho respeto. Hoy se celebra en Estados Unidos de Norteamérica el Día de las Madres. Y entendemos que el esposo va con su esposa y los hijos a celebrarla. ¿Estamos de acuerdo? Porque es la mamá de sus hijos. Ahora, una madre soltera, ¿por qué es madre soltera? Porque no está su esposo con ella, no puede celebrar. Es tan mamá como otra señora. Entonces el punto está, y le digo con respeto, esa madre soltera, como sea, es mamá. Y si está en la costumbre y el gusto de celebrarlo, tiene todo el derecho de celebrarlo, ¿sí o no? Bueno, entonces lo que dice la Escritura: no tengo que ser David, no tengo que ser Elías, no tengo que ser Eliseo, no tengo que ser Pedro o Pablo o Lucas o Timoteo. Simplemente ser un creyente de la palabra del Señor y decir: si Pedro caminó sobre el agua, yo puedo caminar sobre el agua. Si a la sombra de Pedro los enfermos sanaban, yo puedo orar para que los enfermos sanen. Si Pablo tuvo revelaciones extraordinarias, también yo puedo recibir revelaciones del Señor. ¿Por qué? Porque lo mismo que le dio a Pablo me lo puede dar a mí. El mismo Dios de Pablo es tu Dios y es mi Dios. El mismo Dios de Isaías es tu Dios y es mi Dios. El Dios de Moisés es tu Dios y es mi Dios. ¿Estamos captando? ¿Estamos captando? Madre de familia, igual que Ana, Dios te da hijos para que le sirvan al Señor, no para que le sirvan a la droga, al alcohol o a la pandilla. Tus hijos son llamados para servirle al Señor. Pero que mi hijo anda mal, no te preocupes, nada más dile: Señor, igual que Ana, te pedí un hijo y te lo entrego para que te sirva a ti. Y se acabó. Hello. No importa cómo ande él ahorita, no importa cómo se porte, pero yo te lo entrego a ti, Señor. Y lo que se le entrega al Señor, el Señor dijo: nadie me lo arrebata de la mano. Nadie me lo arrebata de la mano. Entrégale tus hijos al Señor. Entrégaselos al Señor. Entrégaselos al Señor. ¿Estamos captando? Entonces, por eso estamos hablando entonces de lo que está pasando aquí, que no creyeron. Y a veces pensamos que las promesas del Señor son para el de al lado. Es que es para mi hermana, ella sí está bonita, yo estoy fea. Es para mi hermano, él sí es simpático, yo no. Es para tal familia, etcétera, etcétera. Hermano, hermana, no importa si eres bonito o feo, simpático o desagradable. Si eres hijo de Dios, la gracia de Dios está en ti. El favor de Dios está en ti. Él no te mide por conocimiento, por dinero, por belleza. Él te mide porque has puesto tu confianza en Él. Y el que confía en el Señor nunca será avergonzado. Entonces dijeron:
no creemos. Están locas, están diciendo disparates. No lo creemos. Una pregunta le hago: ¿habían estos hombres visto cómo el Señor resucitó a Lázaro? Sí. Y ni así creyeron. Fíjate bien, ni así creyeron. Pero es importante, hermano, agarrarnos de la fe en la palabra del Señor. La Escritura dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Si dice la Biblia que Dios lo puede hacer, yo le creo. Él lo puede hacer y se acabó. Pero pensamos que si me sé muchos cantos, si sé esto, lo otro, por aquí, por allá, agrado a Dios. Ocupo fe. Ocupo atreverme a hacer las cosas en fe. Entonces ellos no creyeron a lo que Jesús les había dicho. Y un ejemplo pongo cuando vieron que resucitó a Lázaro. No resucitó al niño de la viuda de Naín. ¿Y cuántos milagros no vieron? Pero dudaban de que él había resucitado. Muy bien, vamos a ver entonces verso 17 ahí mismo. Dos hombres van caminando. Ya el Señor Jesús lo han sepultado, ya resucitó. Estos hombres simplemente vieron la crucifixión, se desanimaron y se fueron. Fíjate bien, verso 17. Jesús se les acerca y les dice: ¿de qué hablan? ¿Qué cosas están hablando entre ustedes? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Fíjate bien, tristes. Respondió uno de ellos, llamado Cleofas, y le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ellas han acontecido en este día? Iban tristes. ¿Qué no les dijo que iba a resucitar? ¿Qué no les dijo que iba a morir y que iba a resucitar? Pero iban tristes. Escucha bien, todos nosotros tenemos problemas, ¿sí o no es cierto? Tenemos dificultades, tenemos momentos difíciles. No sé cómo voy a pagar la renta, no sé cómo voy a sacar este problema adelante, no lo sé. Escucha bien, con ponernos tristes no arreglamos nada. Con poner cara de enojados no arreglamos nada. Con tronarme los dedos de las manos no arreglamos nada. Estos iban tristes. ¿Por qué? Oyeron, vieron, todo Jerusalén se dio cuenta de la crucifixión, pero estos no habían entendido que Él iba a resucitar. Hermano, hermana, ¿tú crees que Dios provee para tus necesidades? ¿Lo crees? No importa si es el día primero y no tienes para pagar la renta, tú no te pongas triste. La renta y la renta, tú ponte contento. Contento, con gozo. Dirá el vecino: esta vieja está loca, no tiene para la renta y está contenta, cante y cante. ¿Cómo se le ocurre ponerse contenta cuando no tiene dinero? Es que no dependo de que haya dinero para la renta. Dice el canto: tengo un Dios que todo lo puede. Entonces, cuando yo estoy contento es porque estoy confiando en el Señor. Estoy confiando en que Él es mi proveedor. Entonces, escucha bien, cuando tengas un problema y pones cara triste, estás diciendo: no conozco a Dios ni confío en Dios. Así de plano. Ay, hermano, es que si vieras vos el problemón que tengo yo allá en Zacatecoluca, ya no sé qué va a pasar. Ya no sé vos. Si vieras en Guadalajara, ya no sé qué va a pasar. Si vieras aquí, si vieras allá. Hermano, hermana, el que tiene cara triste es porque está amargado y porque no tiene seguridad en nada. En nada. El que está seguro no ha comido y se está riendo. Y hay gente que acaba de comer en el mejor restaurante y anda con cara triste, ¿sí o no es cierto? Hermano, ¿por qué no para de sonreír? Porque tengo un Dios que todo lo puede y Él me da todo lo que yo le pida. Que te conozcan porque tienes una sonrisa, no porque tienes un gesto. ¿Cómo está, hermano? Bendecido, que no me ven.
¿Cómo anda, hermano? ¿Contento? ¿Que no se da cuenta? Que te vean sonriendo. Que en el trabajo te echan la carga y haga por aquí y por allá. Échele más, échele más. Oiga, no se enojan. No. ¿Por qué? Porque me están echando la carga, porque están viendo que yo puedo con esto y más todavía. Están viendo que un hijo de Dios puede hacer lo que hacen los demás y más todavía. Estos iban todos tristes. Hay gente que sale de los servicios y salen tristes. Así literalmente. Hermano, ¿por qué sale triste? No me gustó el servicio. No me gustaron las alabanzas. No me gustó la predicación. Es que como no conoce a Dios, no le gustó el servicio, porque no sabe que el servicio no es para usted, es para Dios. Porque no sabe que el que canta o dirige los cantos no le estaba cantando serenata a usted, le estaba cantando al Señor. Entonces a usted no le gustó, el problema es de usted, que usted tiene problemas espirituales. Pero cuando tengo libertad en Cristo, no importa que cante el hermano más desafinado, me gozo en el Señor. No importa que esté todos los hermanos en lugar de cantar estén berreando, yo me gozo en el Señor, porque aún los berridos los transporta el Señor para que Él lo entienda. Entonces es importante. Pero estos iban con cara triste. ¿Por qué? Porque no lo conocían. ¿Qué no te has dado cuenta? Todo lo que pasó en Jerusalén, dice el verso número 18. Vamos a ver ahora el verso número 19. Entonces Él les dijo, Jesús, vamos a decir, jugando con ellos, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso. ¿Cómo lo conocieron? Como profeta, no como el Mesías. El profeta. Ahora una pregunta, ¿cómo conoces tú a Jesús? ¿Como un profeta? ¿Como un maestro? ¿O como el Dios hecho carne? Cuando yo conozco a Jesús como el Dios hecho carne, no hay Dios arriba de mi Dios. Nadie tiene más poder que Él, nadie tiene más autoridad que Él. Cuando yo lo conozco a Él como mi Dios, mi Señor, mi Salvador, mi proveedor, mi sanador, mi todo, automáticamente no dudo de la capacidad de Dios para guardarme y bendecirme. Pero no lo conocían más que como un profeta que fue poderoso en ellos, en obra y en palabra, delante de Dios y delante de todo el pueblo. Tenían el concepto de que era un profeta. Muy bien, ahora aquí que estamos en Lucas 24, venga conmigo al verso número 31. Van caminando y Jesús les empieza a hablar de la Escritura, les empieza a hablar de la Biblia. En este caso más bien de todo lo que había acontecido, todo lo que sucedía, cómo tenía que manifestarse el Mesías, lo que tenía que pasar con el Mesías. Y les va explicando todo, va explicándoles. Pero es importante que en una iglesia cristiana evangélica el predicador nos explique la palabra del Señor, que nos explique la palabra del Señor. Pero si el predicador está, ¿cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. ¿Cuántos dan un grito de júbilo? ¿Qué voy a aprender en esa predicación? Nada, a gritar amén, a gritar aleluya. Entonces la responsabilidad del predicador es enseñar la palabra. Enseñar la palabra. Y si alguien se apunta a la predicación o al pastorado y no enseña la palabra, mejor que renuncie, porque va a confundir a 3 o 4 o 100 chicharitos de ese grupo. ¿Y te imaginas? Si mal enseña, porque no ha entendido qué responsabilidad tiene sobre los hombros. Jesús les empieza a explicar. Y vea bien, va caminando con ellos. Jesús, el Mesías, toma el trabajo de maestro, explicando. Cuando tú, hermano, hermana, igual que yo, tenemos una duda de la palabra, muy fácil, dobla tus rodillas y dile: Señor, explícame tu palabra, dame entendimiento de tu palabra. Y Él en su misericordia nos da la revelación de su palabra.
Pero ¿cómo voy a entender la palabra si nunca leo la Biblia en mi casa? Si no me tomo un momentito para leer la palabra y tratar de conocer más al Señor. Entonces les va explicando todo ello. Y es interesante ver lo que pasa. Una vez que Él les ha explicado todo ello, verso 31, estamos ahí. Entonces les fueron abiertos los ojos o el entendimiento y lo reconocieron. ¿Cuándo yo voy a conocer al Señor? ¿Cuándo yo voy a tener el entendimiento del Señor? Cuando su palabra yo la comprenda. Si yo no comprendo su palabra, seguiré como aquel hombre que va a misa cada domingo y lo mismo y lo mismo. Va a misa cada domingo y lo mismo y lo mismo, lo mismo. Pero el que se mete a la palabra, el Señor le da la revelación de su palabra. Les abrió el entendimiento y lo reconocieron. ¿Qué debe de ser mi petición como cristiano? Señor, abre mi entendimiento. Quiero conocerte, quiero saber más de ti. Muy bien, ya estamos en verso 31, verso número 33. Él se desapareció de ellos. Usted lea la historia completa. Verso 33. Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén. Fíjese bien, se regresan a Jerusalén. Adiós tristeza. Entendieron que Él era, que había resucitado. Se regresan a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos. Una pregunta: ¿por qué encontraron a los 11 reunidos? ¿Por qué? Hello. ¿Por qué encontraron a 11? Porque Judas ya se había suicidado, ya se había ahorcado. Hello. ¿O no pasó así? Entonces tenemos que estar así con la palabra del Señor. Los 11, ¿por qué que no eran 12? Ah, Judas ya se había ahorcado. Muy bien, rápidamente, ya encuentran con los 11, verso número 34. Y decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Sí, Él ha resucitado. Empezaron a testificar de la resurrección del Señor. Juan capítulo 20, para adelante, dele. Juan 20. Y vamos a ver el verso 19. Ya había resucitado el Señor. Estoy hablando del tiempo después de la resurrección del Señor. Juan 20, 19. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, fíjate bien, estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban, por miedo a los judíos. ¿Cómo estaban los discípulos? Encerrados y con miedo a los judíos. Grábate esto: encerrados y con miedo a los judíos. Te hago una pregunta: si tú y yo conocemos a Jesús, sabemos que Él ha resucitado, ¿debo yo de estar encerrado y con miedo? Absolutamente no. Si a mí alguien viene y dice: hermano, ore por mí porque tengo miedo, le voy a decir: hermano, conozca a Jesús. Cuando se conoce a Jesús, desaparece el miedo. No hay miedo de nada. El peor miedo que le puede pasar a un ser humano es la muerte, ¿sí o no es cierto? Si morimos, para Él morimos, y si vivimos, para Él vivimos. ¿Qué miedo tiene la muerte entonces? Nada. Estaban encerrados con miedo a los judíos. Le tenían miedo a los judíos. Analízate, hermano, hermana, ¿a qué le tienes tu miedo? ¿A qué le tienes miedo? Analízate. ¿A qué le tengo miedo? ¿A enfermarme? ¿A quedarme sin trabajo? ¿A no poder comer? ¿Cuál es el miedo que tengo? Porque ¿sabes qué? Al miedo que tú le tengas, ese miedo es tu dueño. Ese miedo es el que te controla. Estaba
uno de los sabios allá en Roma, y si mal no recuerdo, era Séneca, y llegó César, el emperador, y dijo el emperador: si yo quiero, te puedo mandar a que te corten la cabeza ahorita. Y Séneca sentado le contestó: hazte un lado porque me tapas el sol. Al emperador: me tapas el sol, hazte un lado. ¿Qué no entendiste que puedo cortarte la cabeza? Y Séneca le contestó: mientras yo te tenga miedo, tú me controlas, pero como no te tengo miedo, no me puedes controlar. Decirle al emperador eso, primer punto, me tapas el sol, y segundo, no te tengo miedo aunque seas el emperador. No era cristiano, no era creyente, pero estaba seguro de su persona. A lo que tú le tengas miedo, te hace su esclavo a eso que le tienes miedo. Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces acuérdate, si le tengo miedo a enfermarme, soy esclavo de la enfermedad. Si tengo miedo a la pobreza, voy a seguir siendo pobre toda la vida. Si le tengo miedo al cansancio, me voy a cansar por la nada. A lo que tú le tengas miedo, a la oscuridad, a la soledad, a lo que sea, a lo que tú le tengas miedo, ese va a ser tu patrón y tu esclavo de ese miedo. Es importante enfrentarse a esto. Importante enfrentarse a eso. Hay gente que tiene miedo que se repite el pasado de su vida. Ayer hablaba yo con alguien y le decía: el problema de la gente que está con el pasado es que están sufriendo el pasado con miedo al futuro y no disfrutan el presente. Yo quiero disfrutar el día de ahora, como es el canto, un día a la vez. Entonces, ¿qué sucede? Tenían miedo, por miedo a los judíos, estaban encerrados ahí, y entonces vino Jesús, se puso en medio de ellos y dijo: paz a ustedes, tengan paz, no tengan miedo. Observen una cosa en el verso número 24, por favor. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo. Le voy a explicar. La palabra dídimo, ¿qué significa? Cuate. O sea, tenía otro hermano gemelo. Dídimo significa gemelo. Entonces Tomás tenía un hermano gemelo. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Él no estaba ahí. Muy bien. Entonces, verso 26. Aquí quiero que vea esto muy detenidamente. Verso 26. 8 días después, una semana después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás ya estaba con ellos. ¿Dónde anduvo esa semana Tomás? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No estaba con ellos. Hasta los 8 días llegó, dice, estaba con ellos, y otra vez con las puertas cerradas. Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a ustedes, paz a ustedes. Regrésese al verso número, está ahí en el 25, muy bien, al verso 25, por favor. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: Tomás, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. Tomás dijo: hasta que yo no vea las pruebas de que Él es, yo no voy a creer. Capten esto, capten esto. Y a Tomás se le pone como el incrédulo, como el que dudó, etcétera, etcétera. Pero Tomás tenía algo de lo cual se agarró para decir: hasta que yo no vea estas pruebas, no voy a creer. Lea conmigo, por favor, Mateo 24:5. Por eso Tomás oyó esto que dijo Jesús en Mateo 24:5 y dijo: hasta que no
tenga yo la prueba de su costado, de sus dedos, entonces voy a creer. Mateo 24:5. Empiece con el 4. Jesús les dijo: miren que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Cuando Jesús habló eso, quiero pensar que Tomás dijo: a ver, van a venir muchos engañando diciendo que son el Cristo. Y se le quedó bien grabado. Le dicen: resucitó, yo quiero las pruebas. ¿Estás captando? No sé si me explico. No nada más se fue así, estaba captando. A un pastor lo acaban de meter a la cárcel. Escucha bien. ¿Por qué lo metieron a la cárcel? Porque él movió a la iglesia a que se metieran en ayuno, que no comieran nada, para que se santificaran y esperaran la venida del Mesías. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Ayuno, 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 ayuno. No comían, no comían. Se murió una viejita, luego se muere un viejito, se muere alguien más, se muere alguien más. Ya iban 50 muertos de esa congregación. Cuando alguien, hijo de alguno de los miembros de la congregación, fue y dijo a la policía: aquí hay algo raro, el pastor no quiere que comamos y la gente se está muriendo por hambre. Le voy a hacer una pregunta, por muy pastor que sea. Si yo conozco la palabra, tengo que entender cuando es de Dios y cuando no es de Dios, ¿sí o no es cierto? Entonces fíjate bien, ahora a él le echan la culpa de la muerte de 50 personas. ¿Por qué? Porque tristemente un pastor emocional, pero sin conocimiento de la palabra. Entonces, hermano, usted tiene que aprender a que cualquier cosa que oiga o vea en la televisión o aquí en este lugar, esté seguro que es conforme a la palabra del Señor. Tiene que ser conforme a la palabra del Señor. Si no es conforme a la palabra del Señor, no haga caso, busque pruebas. Jesús dijo: de ser posible, serían engañados aún los escogidos. Y estamos en tiempos bien peligrosos para confusión, etcétera, etcétera. Ustedes han visto, por ejemplo, que de repente el clásico Facebook, que ponen por ahí: y se vio un ángel en el cielo. ¿Lo han visto? Se vio esto en el cielo. Y la gente, y perdóname que se lo diga así de claro, y la gente tonta: una señal en el cielo, un ángel, esto y lo otro. Escucha bien, hay un proyecto nuevo que tiene ya años, que se llama BIM. BIM como reflexión, como luz, como foco. BIM Blue. Con este sistema se pueden proyectar en el espacio imágenes, figuras y mil cosas. Entonces vamos a pensar que alguien dice: voy a proyectar la Biblia en el cielo, y lo puede hacer con este sistema de tecnología. Lo puede hacer. Alguien de las falsas imágenes de Jesús puede proyectar la imagen de Jesús en el cielo. Imagínese cuánta confusión se va a generar. Pero es importante, hermano, el que toma la enseñanza, la predicación de la palabra del Señor, tiene que enseñarle a la iglesia a no ser confundida, a no ser engañada. ¿Me estoy explicando? Es muy importante, muy importante. No importa que usted lo vea en Facebook, en Instagram, en Telegram y todos los grams que quiera. La palabra es la palabra. Hay muchos vivales que se agarran el telefonito y andan por aquí, y por aquí, por allá, y y eso por aquí, por allá, y esto y lo otro de acá. Y la gente: vi, lo dijo, yo lo vi. Le voy a pasar un tip.
Cuando le pongan por ahí, y dicen los científicos que esto y esto y esto y esto. Muy bien, pregunte, ¿qué científico? Nombre del científico, preparación académica, ¿qué pruebas tiene de lo que está diciendo? Pero como no preguntamos, entonces lo dijeron ahí y toda la gente se va ahí. Tenga cuidado de lo que ve en las famosas redes sociales. Acuérdese de lo que está hablando de el BIM. Van a proyectar cosas y va a haber cosas bien raras el día de mañana. Bien raras el día de mañana. Por eso Jesús dijo, de ser posible los escogidos serán confundidos. Tomás se lo quedó y dijo, hasta que yo no meta mi mano en su costado, voy a ver ello. Otra vez Juan capítulo 20. Ya vimos que era el verso 26. Llega Jesús y los saluda, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, fíjate bien, Tomás, acerca aquí tu dedo, mira mis manos y extiende aquí tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree. ¿Qué hizo Jesús? Fíjate bien, le dio pruebas a Tomás de que él era el Mesías. Le dio pruebas a Tomás de que él era el Mesías. Escucha bien, no es malo decirle, Señor, dame una prueba de que lo que estoy leyendo es conforme a tu palabra. Dame pruebas, Señor, dame una prueba. ¿Me explico? No nada más diga amén porque todo el mundo gritó amén, porque el predicador dijo, digan amén, digan aleluya, denle un grito. No, quiero pruebas. Quiero pruebas. Y Jesús, Él dijo, yo soy el camino y soy la verdad. ¿Sí o no es cierto? Entonces, Tomás, trae tu dedo, mira mis manos, ahora mete tu mano en mi costado. Yo quiero imaginarme a Tomás, está viendo así, ¿será o no será? Póngase en el lado de Tomás, ¿será o no será? Porque él dijo que los iban a engañar y a confundir. Ahí está. No lo dice la Biblia, yo quiero imaginar, se fue acercando poco a poco. Ve las manos, Señor. Bueno, sí se ven las marcas de los clavos. Y de repente se acerca y mete la mano en el costado y está el hoyo. Capte esto, capte esto. ¿Estaba abierto el costado de Jesús? Sí. No había sangre. No estaba infectado. Pero estaba el hoyo. ¿Para qué? Para prueba de Tomás. Cuando Tomás se acerca, ve las manos, da la vuelta, ve el costado y entonces mete la mano. Él quería probar que realmente era eso, no una, vamos a decir, una cuestión que se imaginara que era el costado. Por eso le digo, no porque le pongan algo en el cielo y la gente empieza a publicar que es una señal del cielo, no se la coma. Pruebas, pruebas, pruebas. Si usted va a Israel, que está la tecnología súper avanzada, en Jerusalén, frente al viendo hacia el lago de Nazaret, escuche bien, le hacen espectáculos sobre el espacio. No hay pantalla, no hay nada, y le proyectan lo que sea sin haber nada. Sin haber nada. La tecnología. La tecnología. Entonces capte esto. Ve entonces Tomás, ya vio las manos, se acerca, no sé, con seguridad, con temor, me acerco, no me acerco, se hará enojar, y mete la mano en su costado. Todas las pruebas, él es el Mesías. Y aquí escuche esto. Tomás era un judío de judíos porque era muy desconfiado. Los judíos son muy desconfiados. Cuando tiene las pruebas,
Tomás grita: Señor mío y Dios mío, tú eres el Mesías. ¿Estás captando? Señor mío y Dios mío. Un judío no le dice a cualquiera Señor ni le dice Dios. Entonces entendió: Él es el Mesías. Entonces, ¿qué ocupamos tú y yo, hermano, hermana? Conocer al Señor, conocerlo a Él. Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces fíjese bien, por costumbre alguien viene a la iglesia nuevo, le invitamos a que haga la oración, que acepte a Jesús. Está muy bonito todo eso. Ahora, esa persona ya hizo la oración, ¿ya conoce a Dios? ¿No? Y ya le hicimos hermano, hermana, cristiano, cristiana, ¿sí o no es cierto? La vida eterna es que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, si una persona no conoce al Señor, ¿de qué puede hablar de la vida eterna? ¿De qué puede hablar? Entonces, por eso, hermano, hermana, la pregunta es: ¿conocemos al Señor? ¿Conocemos al Señor? En Él tenemos todo. No importa cuántos sistemas religiosos haya, cuántas interpretaciones de la Escritura haya, en Él tenemos todo. En Él tenemos todo, absolutamente. Si ocupo sanidad, Él es nuestro sanador. Si ocupamos provisión, Él es nuestro proveedor. Si ocupamos valor, Él nos hace fuertes. Todo lo tenemos en Él, absolutamente. Ahora escucha bien, ¿qué enseñó Pablo? Todo lo puedo. Él dijo: en mí que soy Pablo, en mí que soy jefe, que soy esto, todo lo puedo. ¿En quién? En Cristo. Muy bien, hermano, hermana, al que cree, todo le es posible.